Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a continuar trabajando lo que iniciamos el día de ayer acerca del romanticismo, sus autores, los géneros, las obras. Vamos a leer textos, vamos a ver un video acerca de otro texto, así que hay bastante contenido que abarcar porque el movimiento romántico, al igual que el realista, generaron muchas muestras, nos dejaron mucho, pues hay bastante información acerca de ellos y es muy diversa, así es que hay mucho que aportar. Espero que tengan muy buena disposición este día para hacer sus comentarios acerca de lo que vamos a ir leyendo. Vamos a empezar con la parte de la lectura mecánica y eso nos va a servir a la vez también como aplicación de la reflexión. Así que les voy a mostrar desde la plataforma Santillana. Ayer les enseñaba que ahí les he dejado la presentación para que ustedes puedan también acceder a ella en el momento que así lo decidan. Esta es la presentación que teníamos ayer. Recuerden el viajero ante el mar de nubes, así se la llama esta imagen, esa perspectiva de la naturaleza que refleja los sentimientos de los escritores. Ahí teníamos a Becker, Shelley, Víctor Hugo y Goethe también. Esta es la misma agenda del día de ayer, con la diferencia que la lectura mecánica de este día será a partir de un relato de Edgar Allan Poe, que es El corazón delator. Del contexto hablábamos ayer, de la toma de la Bastilla, no sé si recuerdan que estuvimos hablando sobre ello. También tenemos aquí el acontecimiento de la Revolución Francesa. ¿Me confirman que el día de ayer estuvimos leyendo este artículo? Sí, señor. Muy bien, gracias. Pues en ese espacio ustedes tienen el descrito, el contexto y bueno, ahí no dice cómo influyó, pero lo podemos ver al leer las obras. También estaba aquí esta parte, recuérdenme si llegamos a ver el video de la Revolución Industrial. Sí, señor. Muy bien, que nos explicaba que en Inglaterra había sido el primer país donde esto se manifestó y que de allí se había trasladado al resto de países. Y estaba también, bueno, lo tienen ustedes esto de este término de tormenta e ímpetu, solo que en alemán, lo tienen en su libro de texto en la página 144, por si esta información que yo les mostraba aquí no está muy clara, también en su libro lo tienen descrito con otras palabras. Y como la ilustración también había influido en ese movimiento. No sé si hasta aquí llegamos con las características. Que las tienen. Llegamos hasta la presentación que acaba de pasar. La frase de Baudelaire. Sí, esa. Muy bien. Bueno, pues recordando un poco que las características, les decía ayer, ustedes tienen estas 4 aquí, en su libro hay otras, pero al final coinciden en muchos aspectos, solo que están expresadas con otras palabras. Leíamos lo que para Baudelaire era el romanticismo, la expresión de la intimidad por medio de todas las vías posibles. Y bueno, entonces estábamos aquí en los géneros cultivados, pero como les dije, vamos a iniciar hoy hablando de El corazón delator de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, aquí tenemos 2 relatos de él. Está El gato negro, creo que algunos de ustedes lo conocen. Y tenemos El corazón delator. En algunas colecciones de las narraciones extraordinarias
No incluyen El corazón delator, solo incluyen otras más conocidas, como los asesinatos de la calle Morgue y también El Cuervo y otras que se fueron más popularizadas. El corazón delator es la que vamos a leer hoy para poder comentar qué características del romanticismo cumple. Primero lo vamos a ver como el ejercicio de lectura mecánica. Voy a pedirle, por favor, a Consuelo. Buenos días, señor. Hola, Consuelo, buenos días. Le va a alternar la lectura con Valeria. No sé si Valeria me puede ayudar. Sí, señor. Vaya, entonces así vamos a hacer. Empieza Consuelo con un párrafo, después Valeria el otro y así hasta que concluyamos la narración. Y una vez terminada, vamos a hacer unas preguntas, a identificar algunos aspectos y vamos a darle continuidad a la presentación. Se lo voy a extender un poco, creo que así. Empecemos, Consuelo. Es verdad, soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino, ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención. Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el Kid. ¿Me creéis loco? Pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Oh, si os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente a fin de ver al hombre echado en su cama. Ah, un loco no habría sido tan prudente, y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, con qué cuidado. Porque la chamela rechinaba, no la abría más de lo suficiente para que un impredecible rayo de luz iluminase el ojo del buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado y, por consiguiente, me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer entraba atrevidamente a su cuarto y le hablaba con mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis por lo dicho que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la octava noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta.
La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos. Esta idea me hizo reír, y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Las espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los postigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguía empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna, cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba y el viejo se incorporó en su lecho exclamando, ¿quién ¿Quién anda anda? ahí? Ah, Perdón. no, sí, creo que te tocaba a vos. Permanecí inmóvil sin contestar durante una hora. Me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un... Señor, disculpe, es que se ha puesto bien borrosa la pantalla. Debe ser la conexión, porque a mí no me aparece así. No sé si, entonces, continúa Consuelo y ya usted interviene cuando no esté tan borroso su texto. Ok, pero he aquí de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena. Oh, no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía, aunque la risa entreabriese mis labios. No me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se revolvió en el lecho, sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello. Mas no puedo conseguirlo. Sin duda pensó, eso no será más que el viento de la chimenea o de un ratón que corre o algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Valeria ya, o sigue viendo igual. Ya mejoró. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía hacer, hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco, y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz como por instinto hacia el maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor,
Lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil sin respirar apenas, y forzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz, al mismo tiempo el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan impotente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. Era un instante, le arrojé en el suelo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada unos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Un barreno la había absorbido toda. Ja, ja. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer? Ya, 3 hombres entraron anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje, y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes, ya para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y, convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo, y se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansía la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos zumbaban, pero los oficiales continuaban sentados hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil, y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho.
pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podría ser yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que producía un reloj envuelto en un algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en un diapasón muy alto y gesticulando vivamente. Mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba. Comencé a renegar. Agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso. No, no. Oían, sospechaban, lo sabían todo, se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. Miserables, exclamé, no disimuléis más tiempo, confieso el crimen, arrancar esas tablas, allí, ahí está, ahí está, es el latido de su espantoso corazón. Muchas gracias, Valeria y Consuelo. No sé si los demás que estaban escuchando la lectura ya habían leído antes este relato de Edgar Allan Poe, el del corazón delator. ¿Ya conocían esta historia? Bien, pues como dije al principio, esta no es como de las que más se difunden. Casi siempre se habla del gato negro o del cuervo. Creo yo que es un buen ejemplo de la narrativa de terror que caracteriza a este autor y que en su libro, en la página 144, nos habla de esta tendencia del romanticismo. Ahí el título de la página dice la narrativa romántica y dice que a pesar de sus particularidades, es decir, de los rasgos específicos que tuvo en cada país a donde llegó el romanticismo, de manera general, pues en Alemania y en Inglaterra, la novela tuvo una inclinación a temáticas históricas, medievales y oscuras, que sería lo que se le aplica a Edgar Allan Poe. Estas tres características son las que dieron origen a la novela gótica o de terror. Y en su libro aparece como ejemplo de esta forma de expresión literaria el Drácula de Bram Stoker. Así es que en este texto podemos ver, o bueno, ustedes me dirán si lo pueden apreciar, que hay la descripción de algo sobrenatural, dice, dentro del relato, que también tiene que ver con el ambiente, lugares descritos como una influencia en el personaje. El entorno en el que se desarrollan las acciones influye mucho en el personaje. Aquí habla de lugares tenebrosos, un pasado medieval, que eso va a aplicar más en el siguiente ejemplo que vamos a apreciar, que es el Monte de las Ánimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pero también se da un poco de esto en el relato del corazón delator. Vamos a ver. ¿Quién me puede decir qué motivó el crimen? Es decir, ¿por qué el narrador, que es el protagonista, asesinó al anciano? ¿Por qué lo mató? Por el ojo tan feo que tenía, o sea, como que no le gustaba, le daba miedo. Sí, exacto. ¿Cómo lo mató? ¿Cómo fue el hecho en sí, el asesinato, cómo fue?
¿Cómo lo mató? Hola, ¿siguen ahí? Estaba pasando el texto para que ustedes pudieran apreciar, tal vez no lo hicieron al escuchar la lectura que hicieron sus compañeras, pero igual este texto está a su alcance tanto en la plataforma Santillana como en la presentación que yo les estoy mostrando. Aquí no nos da muchos detalles de en sí cómo lo llevó a cabo el quitarle la vida, porque hay mucha descripción del momento previo y del posterior, pero no del hecho en sí. Aquí solamente dice que me introduje en la habitación, el hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé en el suelo, reí de contento al ver mi tarea tan adelantada. Así, pues habrá sido quizás un golpe con la linterna, puede ser, o la impresión al ver a alguien en su cuarto también le produjo la muerte al anciano. Bien, ¿por qué el narrador dice que no está loco? Porque dice que un loco no podría ser tan metódico y ordenado como él. Muy bien, exacto. ¿Están de acuerdo ustedes con esa opinión? Sí, señor. El narrador pasa casi todo el texto diciendo que, como mencionaba Valeria, la manera en la que él actuó, su templanza de nervios, a pesar que dice que él es un hombre nervioso, pero en ese momento se mantuvo firme, no le tembló el pulso, fue tan sigiloso, tan sagaz, perspicaz, todos esos términos los ocupa para referirse a sí mismo. Entiendo entonces que ustedes están de acuerdo que una persona que actúa así o que tiene estas características, a pesar de que haya cometido un crimen, no está loco, es una persona con mucha cordura. Yo opino que dependería mucho en sí, porque puede que no sea de, digamos, de una persona que, digamos, con esquizofrenia, así decirlo, que a veces les dicen locos, así, pero el hecho así, de ahorita me lo puse a pensar, de arrebatarle la vida a alguien y luego decir de que no está loco, es como un poco contradictorio, en mi parecer. Sí, muy bien. Él dice, lo dice muchas veces, los locos no razonan, un loco no hubiera actuado así y así. Todo el texto pasa diciendo esto. Pero como ha explicado su compañero, lo que llevó a cabo. ¿Por qué lo mató? Dijimos, porque por el ojo del anciano. El anciano nunca había sido, nunca lo había insultado, nunca le había hecho ningún daño. Es más, era amable con él, dice. Y solo por la enfermedad que este anciano tenía en su ojo, que le hacía como tenerlo velado, dice, es decir, estaba cubierto por una tela y una enfermedad, no recuerdo el nombre en este momento,
que produce ese efecto y a él le molestaba, le incomodaba, le resultaba desagradable y eso motivó su crimen. Pues sí, es contradictorio, como dijo Sergio, que alguien que se diga gozar de sano juicio actúe de esta manera. Muy bien. ¿Cómo se descubre el asesinato? ¿Cómo se descubre el crimen? Fue porque, ¿cómo explicarlo? El latido desesperó al hombre, al narrador, y fue que terminó diciendo a los policías lo que había hecho. Muy bien. Scarlett dice el latido del corazón, igual, así se llama la historia, el corazón delator. Ahora, eso que nos describe Scarlett, ¿era real o estaba en la imaginación del narrador, del protagonista? Entendí yo que la conciencia no lo dejó tranquilo a él y él solito se terminó delatando. Exacto, exacto. Porque dice, ellos actuaban, los policías que habían llegado, parecían no escucharlo. Obviamente no lo escuchaban porque el anciano estaba muerto, su corazón no podía estar latiendo. Así es que, como ha dicho Consuelo, era su conciencia, ¿verdad? La culpabilidad lo hacía oír los latidos del corazón. Muy bien. ¿Cuál es el clímax del relato? ¿Cuál es la parte de mayor emoción en el texto? Para mí, cuando empieza a escuchar el corazón del anciano, es cuando hay más exclamaciones, donde él se empieza a desesperar y comienza a contagiar al lector de esas emociones. Muy bien. Hay una parte, quizás cuando se anticipa el hecho en sí de que lo va a matar, cuando el anciano percibe que hay algo o hay alguien en su habitación. Eso también hay un poco de tensión en el relato, pero la mayor tensión se vive al final, cuando él nos está describiendo, como dijo Valeria, el crecimiento en la emoción que le embarga. Muy bien. ¿Qué características del romanticismo encuentran ustedes en este texto? Pueden referirse a su libro en la página 142 y me dicen cuáles de esas características, o si no, pues en la 141 con las temáticas que se desarrollaban, ¿cuáles de esas percibimos en el texto? En mi opinión, una de las características que, bueno, son bastante evidentes en casi, bueno, en todos los elementos, en todas las obras del romanticismo, es eso de los sentimientos. O sea, por ejemplo, en Frankenstein y en esta, más que todo el que relata el narrador se centra en los sentimientos, en expresar todo eso que pues cuesta dar de entender, pero ahí como que además de la historia se centra en expresar eso. Muy bien. También podría ser uno de que está en medio de un ambiente inhóspito y tenebroso. Sí, la descripción del ambiente es muy importante. Esas noches que dice que estuvo llegando 7 noches seguidas porque el crimen fue en la 8ª noche, y nos describe cómo abría, con qué paciencia abría la puerta sin hacer ningún ruido, cuánto se tardaba, lo que hacía para encender la lámpara, todo eso es parte de la descripción del ambiente. Y claro, hay hostilidades, un ambiente que no es acogedor, ¿verdad? No es tranquilizador ni agradable. Muy bien. ¿Alguna otra característica que encuentren o temática? El individuo se convierte en el centro de todo y ocupa un ego especial, privilegiado.
Ujú. Tanto en Frankenstein, como dijo Paola, y en esta, podemos ver que el protagonista se elogia, por decirlo así, a él mismo y se pone en un pedestal y Ujú. describe todo a su perspectiva, por algo el narrador, ¿verdad? Pero se describe de una manera que ni otro personaje lo puede describir a él mismo. Muy bien, excelente. Bien, pues estas historias son una de las tendencias del romanticismo. Ustedes, como les estaba mostrando en la presentación, no solo de eso se trató el romanticismo, hay otras vertientes, el romanticismo sentimental como el de Becker, que es el que teníamos aquí, donde nos habíamos quedado. Y está esa tendencia del romanticismo como gótico de terror, que se enfoca siempre en los sentimientos y el rol del ambiente o del paisaje. Pues aquí les repito, los géneros que se cultivaron fueron todos. La poesía, tenemos a Becker en poesía, Lord Byron con su obra El Don Juan. Tenemos a Keats también con odas y sonetos. Está en narrativa la obra de Goethe, que también lo vamos a ver en teatro. Es decir, algunos de estos autores aparecen en dos géneros distintos. Víctor Hugo con Los Miserables, que es un poco más histórica que sentimental. Está también Nuestra Señora de París. Está Dumas, tanto el padre como el hijo, con las obras del Conde de Montecristo, La Dama de las Camelias, Los Tres Mosqueteros. Aquí tienen también a Edgar Allan Poe con pues las narraciones extraordinarias. Para Goethe, que les mencionaba Las penas del joven Werther, también tenemos Fausto, que es una obra de él muy importante. José Zorrilla en el teatro con Don Juan Tenorio, o El Duque de Rivas, que también se llama Ángel de Saavedra, con Don Álvaro La Fuerza del Sino. Así que el romanticismo es muy prolífico, es decir, produjo mucho en los géneros y en los países. Ahí está el romanticismo en casi toda Europa, Alemania, Inglaterra, Francia, España, y también en América. Aquí también hubieron manifestaciones, solo que posteriores, no en el mismo tiempo, pero sí con las mismas características. Ahí está Becker, una de sus rimas. Scarlett, no sé si nos puede leer esta rima. Sí, señor. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Muy bien, gracias. ¿Qué características románticas del romanticismo encuentran ustedes en esta rima? La naturaleza, que puede ser Ujú. simbólica. Muy bien. ¿Hay individualismo, subjetividad en esta rima? ¿Está Becker expresando sentimientos? Siento que sería que lo está expresando de una manera espontánea, creo. Ujú. Las rimas de Becker se dividen de acuerdo a las temáticas y bueno, esta pertenece a esa del desengaño, como dijo su compañera Scarlett, espontáneamente cuando el dolor lo embarga y se queda pensando, ¿dónde está todo ese amor que nos tuvimos, verdad? Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Es expresión de sentimientos de manera quizás un poco indirecta, pero
Está diciendo, se acabó el amor que sentíamos y a dónde se fue. ¿Qué lugar ocupa ahora todo eso que experimentamos juntos? Muy bien. Esta rima, al igual que las otras, forman parte del romanticismo un poco más sentimental. Bueno, teníamos la canción del pirata, aquí está en este video, se escucha una declamación. Recordemos que la canción del pirata de José de Espronceda destaca el individualismo del pirata. En cuanto a la estructura o a la forma, los versos que son de mucho ritmo, el espíritu del personaje, del guerrero, y también la libertad como temática. Como lo leímos el día de ayer en el libro, pues no vamos a escucharlo, pero lo tienen ahí por si alguien quiere escucharlo desde aquí también. Bueno, con respecto a los poetas malditos, ¿por qué poetas malditos? Malditos por las temáticas que abordaban, también un poco por la forma de vida que llevaron. Las biografías de estos autores son algo como cuestionables en cuanto a la moralidad de la sociedad de la época, y por eso los agruparon con este término un poco despectivo. El sueño de la razón produce monstruos. Esta imagen nos habla de el rechazo que los románticos hicieron al conocimiento y a la razón en el arte, y que para muchos eso fue el origen de la creación de monstruos como Drácula, como Frankenstein u otros en esa misma línea. Baudelaire tiene un conjunto de poemas que se llama La Flor del Mal, y el tema de la muerte está muy presente. Esa misma línea argumental o temática siguen los otros autores, Arthur Rimbaud, Verlaine y Mallarmé. Así es que más adelante tal vez tengamos oportunidad de leer algún poema de ellos. Si no, usted también puede buscarlos para ver de qué iban ellos. Aquí está la narrativa de terror, que incluiríamos también el de Bram Stoker, el personaje de Drácula, y podría estar Frankenstein también por aquí. Vean la imagen, ¿verdad? De cuando se va a producir el crimen. Y aquí tenemos estas dos tendencias opuestas, la sentimental y la de terror. Vamos a escuchar ambas. Solo me confirman que sí escuchan cuando ya lo tengo aquí. Hoy veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. ¿Se escucha? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Veremos una de las obras más importantes del romanticismo, Las desventuras del joven Vedder. Vedder es un joven sensible que, cansado de su ciudad, se va a Walheim, un pueblo que le brinda paz mientras se dedica a la pintura y a la lectura. En este lugar se siente feliz rodeado por la naturaleza y por la sencillez de la gente. Un día es invitado a una fiesta en donde conoce a Lot, una mujer que cuidaba a sus hermanos menores. Vedder la ve y se enamora perdidamente de ella, pero Lot está comprometida con un joven llamado Albert, quien estaba de viaje. El joven enamorado frecuenta a Lot. En sus cartas habla de ella como un ángel y como una mujer perfecta. Albert regresa de su viaje. Vedder tiene una buena imagen de él y se hacen amigos, lo que permite que siga viendo a Lot. Su sufrimiento interno al no poder estar con Lot hace que se vaya del lugar a trabajar como diplomático. En estos pasajes describe al embajador con quien trabaja como una persona detestable, lo que provoca que Vedder renuncie. En su estadía se entera que Lot se ha casado con Albert. Vedder no puede olvidar a Lot y decide regresar a Walheim a visitarla. Ella ya está casada con Albert, quien lo trata fríamente. La relación se vuelve peligrosa y estos momentos son muy duros para él, pues no puede soportar que la mujer a quien ama no pueda estar con él. Lot finalmente le pide que se vaya. En un último encuentro antes de Navidad, ambos leen un poema de Ossian y en un arranque de pasión, Vedder besa a Lot. Ella accede unos segundos, pero después reacciona y le pide que se vaya. Al joven amante le consume la tristeza por no poder estar con su amada y decide que uno de los tres
debe morir. Siendo él incapaz de matar a alguien, decide quitarse la vida. Antes de consumar su plan, escribe sus cartas de despedida. En ellas pide ser enterrado al borde de un camino y con el mismo traje con el que conoció a Lot. Luego envía a su criado con Albert para pedirle prestadas 2 pistolas. Vader las recibe y les acaricia, pues Lot las había tomado antes. Finalmente, se pega un tiro en la cabeza, pero tarda en morir. Lot se desvanece al enterarse de esto. La obra termina con el entierro de Vader, el cual no es oficiado por un cura por tratarse de un suicidio. Esta obra es una novela epistolar, es decir, está escrita mediante cartas que el personaje principal escribe a su amigo. Esto permite que el mensaje sea más intimista y se explore la tormenta de sentimientos desde la perspectiva de quien lo padece. La primera persona propia del género epistolar hace que una obra sea subjetiva. Vader nos abre su mundo de pasiones, sufrimientos, reflexiones y confesiones a través de sus cartas. Al revisar la vida de su autor se puede notar claramente que se trata de una obra semi-autobiográfica. Vedder es el alter ego de Goethe, quien de muy joven se enamoró de una Lot real. Aunque claro, él no llegó al suicidio, pues este hecho está más bien inspirado en la decisión de un amigo suyo. Las desventuras del joven Vedder es una obra totalmente sentimental. Su carácter epistolar y subjetivo permite al personaje desbordar sentimientos. El encuentro directo con el personaje mediante la lectura de esta novela nos muestra lo desgarrador que puede ser el amor. Después de la publicación de esta obra y su rotundo éxito que lo llevó a ser uno de los primeros bestsellers conocidos, Alemania padeció lo que se llama el efecto Vedder, que consiste en imitar al personaje de la novela. La gente imita la conducta de sus ídolos, y en esta época el éxito de Vedder fue tal que lo llevó a ser el arquetipo del amante trágico. Cientos de personas se vistieron como el joven amante y muchos se quitaron la vida después de leer la novela. Goethe ya de adulto renegó de esta obra, pues muchos solo lo conocían por ella. La ola de suicidios fue rechazada rotundamente por el autor, quien más bien huye de esto e incluso escribe la obra para canalizar sus sentimientos. Por supuesto, no podemos hablar de romanticismo sin mencionar este texto, que es sin duda el que mejor representa este movimiento. La naturaleza, la sencillez, la pasión y el amor trágico están contenidos en las dramáticas cartas del joven Vedder. Bien, hemos escuchado un comentario y una breve descripción de esta obra y sobre todo la polémica que causa. Escucharon ahí, decía, la ola de suicidios, de la cual el autor quiso desligarse porque dice no era eso lo que él pretendía, crear un arquetipo que fuese imitado por todos en un sentido negativo. Simplemente buscaba expresar los sentimientos porque, bueno, notaron ahí, decía que era hasta cierto punto autobiográfica, excepto, claro, por la parte del suicidio. Este es el romanticismo sentimental y el Monte de las Ánimas es un ejemplo del otro tipo de romanticismo más que le dan más importancia a otros aspectos como la descripción de la naturaleza, retomar aspectos del folclore o de la cultura del país, porque aquí nos habla de creencias religiosas en el Monte de las Ánimas. Yo no sé si ustedes se acuerdan haberlo leído en las leyendas de Becker, que está la Cruz del Diablo, está el Miserere, la Horca de Oro, y hay varias historias que son como tomadas de la cultura popular y tienen elementos medievales. Vamos a ver también este video del Monte de las Ánimas para comparar un poco en cuanto a temáticas y a forma de expresión. Igual, por favor, me confirman si se escucha. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble ¿Sí se escucha? Sí, señor. Gracias. de las campanas.
Señor, no sé si soy solo yo, pero ya no se escucha. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores! ¿Se estaba escuchando o ya no? Ya se volvió a escuchar, señor. Ah, bueno. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad! La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia. Ese monte, que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los monjes guerreros. Hundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente mientras el viento azotaba los emplomados vidrios del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos, con un tañido monótono y triste. Hermosa prima,
Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. ¿Lo quieres? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Y antes de que concluya el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? En el Monte de las Ánimas. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad, en toda Castilla. Me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche, ¿a qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino del lobo. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme dijo: Adiós, Beatriz. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana y entreabrió los ojos. Creía haber oído a un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Será el viento. Solo es el viento. Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación
se nota en la oscuridad. Inmóvil, temblorosa, Beatriz adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía mil ruidos diversos y de pronto nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. ¿Acaso soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano, había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora y, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus miedos pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del caballero Alonso, que había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, encontraron a Beatriz inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador, que pasó la noche de difunto sin poder salir del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, aseguraba que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bien, hemos visto dos expresiones distintas del romanticismo, la sentimental y la tendencia del terror. Bueno, también hemos analizado otros textos, la canción del pirata, ayer leíamos también el Mendigo, hemos conocido El corazón del actor de Edgar Allan Poe. Tenemos muchas muestras del romanticismo. No son todas, hay muchas más, pero me gustaría escuchar qué piensan sobre este movimiento, qué les llama su atención, qué características han identificado más
más fácilmente en los textos, en qué se diferencia de los otros movimientos que hemos estudiado, cómo influye el contexto que ayer discutíamos sobre la Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Este sería el espacio para que ustedes comenten, pregunten. ¿Qué les ha parecido todo esto del romanticismo en la literatura? Yo siento que una de las características que más se presentan son lo de los diferentes tipos de expresión de sentimientos. Y entonces eso me ha llamado bastante la atención, ya que cada uno lo interpreta de maneras diferentes. Muy bien, Scarlett, gracias. También en la gran mayoría de muestras que hemos analizado está el factor de lo oscuro, que normalmente ponen temas así bien, que algunas veces pueden parecer macabros y eso me gusta, me encanta cuando juegan con ese tipo de temas y así como dijo Scarlett, al mismo tiempo lo mezclan con subjetivismo y eso lo hace todavía mejor, a mi parecer. Muchas gracias. ¿Alguien más? A mí lo que me parece bastante interesante de todo, como ya has dicho Scarlett y Valeria, es como, o sea, todo es la subjetividad, pero más que todo un mundo psicológico que nos presentan y que realmente, o sea, juegan bastante con eso y como bien podemos ver como el aspecto mental de los autores, tanto también como de los personajes con los que se reflejado. Muy bien, excelentes observaciones. Pues les comparto, a mí este movimiento me gusta mucho por eso, porque bueno, se suele pensar y creo que a muchos nos pasa cuando oímos la palabra romántico, pensamos inmediatamente en un hombre, una mujer, tal vez un amor que no puede ser y como que la primera idea que se viene al oír romántico es eso. Pues el romanticismo como movimiento literario es mucho más rico que eso, o sea, tiene mucho que dar, como les decía desde el principio. Y en lo personal me gusta esa descripción del ambiente, porque, bueno, yo antes de leer obras de este movimiento, obras románticas, no me consideraba una lectora tan sensible, así como para sentirme identificada con un personaje, pero a mí me pasa que al leer las descripciones del ambiente, eso me predispone a experimentar lo que el narrador comenta sobre los personajes, así como Frankenstein, por ejemplo, es una de las obras que a mí más me gusta, sobre todo también por lo que les decía, los prejuicios que hay en torno al romanticismo, de pensar que son obras cursis y que llenas qué sé yo, de sentimentalismo. Pero, por ejemplo, Frankenstein es una obra que yo opino que está bastante mal interpretada, porque usted ve una película basada en el libro, técnicamente basada en el libro, y nota muchas diferencias. Los que leyeron Frankenstein lo habrán identificado si han visto alguna película o caricatura, porque habían también, que han cambiado mucho, lo han tergiversado creo yo, para facilitarle la vida a los espectadores, al público que no lee el libro, sino que se dirige a ese material audiovisual. Y yo siento que pierden mucho, porque el libro nos presenta un personaje, el caso de Víctor Frankenstein, un personaje sensible y que sufre y que por su manera de querer alcanzar la cumbre del conocimiento y crear vida como lo hace Dios, lo lleva luego a un estado de desesperación, de tristeza enorme. Así que por eso para mí, les comparto mi opinión. No digo que así tiene que ser para usted también, pero el romanticismo es un movimiento que tiene mucho que dar y que ha sido
malinterpretado muchas veces o simplificado, decir, es que el romanticismo, por ejemplo, don Álvaro, La Fuerza del Sino, a los grupos que están analizando esta obra. Es cierto, don Álvaro y doña Leonor tienen que no puede realizarse su amor, pero va más allá de eso. Y los finales, cómo termina el personaje, todo eso. Bueno, a mí me gusta mucho. El realismo, que es el movimiento que sigue, que para los que están leyendo Marianela o Oliver Twist, también tiene mucho que dar, solo que ahí desechan un poco estas ideas y se quedan más con el entorno, con la realidad. Igual, otro movimiento buenísimo. A mí por eso me gustan mucho estas dos unidades que nos hablan de estos dos movimientos contrarios en muchos sentidos y parecidos en otros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Les agradezco a todos sus participaciones, sus aportes, a los que así lo hacen, ¿verdad? Creo que le están sacando provecho al material que tenemos. A los demás, pues los animo a que participen, a que pregunten, a que den su punto de vista. Y en las próximas clases vamos a abordar, tal vez nos queda tiempo de ver más textos de este movimiento, aunque no tengan las mismas características. Y pues recuerden que ahora tenemos la evaluación a las 3 de la tarde en pleno. Cuídense y nos vemos el próximo martes. Ánimo también en sus evaluaciones diagnósticas de jueves y viernes. Gracias, señor. Gracias, señor, igualmente. Bueno.